¿Qué nos vas a platicar, Pau? Bueno, buenos días. Después de que se da el Dios sin manos y hay un periodo en el que los niños pues, hacen una reflexión y trabajan ejercicios siguientes, la siguiente historia que se les platica es la de la llegada de la vida, ¿no? En esta historia se les platica cómo es que aparece la primera forma de vida y cómo va evolucionando hasta que aparece el ser humano, ¿no? Antes de comenzar se les pide a los niños que regresen un poco a la otra historia, de que se les hace preguntas si se acuerdan cómo se formó la Tierra, qué pasó. Se les pide que regresen un poco para que lo tengan en su cabeza. Ya que tienen esa imagen de nuevo en su cabeza, entonces la historia comienza. La Tierra era como una pequeña ramita blanca, tan bonita que el sol no dejaba de mirarla. La contemplaba día y noche, hasta que un día el sol se dio cuenta que algo estaba pasando. Todo el orden que se había logrado se estaba perdiendo. Estaba habiendo caos y conmoción de nuevo en la Tierra. El sol no estaba nada contento con eso. Como llovía mucho, las rocas, el agua lastimaba las rocas, haciéndolas caer al mar. El agua, cuando se mezclaba con el aire, formaba sales. Entonces los mares se empezaron a llenar de mucha sal. Y otra vez el caos estaban comenzando. El sol se le quedó mirando al agua. Y el agua le dijo, ¿qué? ¿Yo tengo la culpa? No, yo no tengo la culpa. Yo por mi naturaleza, si me da calor, desaparezco. Si me da frío, caigo. Y como soy líquida, en cualquier huequito me tengo que meter. Por supuesto que no es mi culpa. Si me preguntas, es el aire. Y el aire voltea y le dice, ¿qué? ¿Yo? ¿En serio? No. A mí no me echen la culpa. Yo tengo un trabajo muy importante. A mí me dieron el trabajo de cubrir a la Tierra con cobertores para que no se enfríe. Pero ya sabes que tienen los pies y la cabeza congelados y una panza gigante. Tengo que correr de un lado a otro jalando esos cobertores para que no se enfríe. Y cuando paso por donde está el agua, se me sube y quiere que la lleve. Cuando está plano, no tengo ningún problema. Pero cuando tengo que subir, ¡ay! Se hace tan pesada que la tengo que dejar caer. ¿A poco no harías tú lo mismo? Si a mí me preguntas, yo creo que es la culpa de las montañas y las rocas. Ellas no tienen ninguna consideración conmigo. No se mueven ni un poquito cuando yo quiero pasar. Cuando están calientes, tengo que subir para no quemarme. Y cuando están casi congeladas, tiemblo de frío. Yo no entiendo por qué la Tierra se hizo una piedra inmensa, toda arrugada. Entonces, yo creo que la culpa es de ellos. Y las rocas y las montañas, muy molestas, voltearon y le dijeron, claro que no, nosotros no tenemos la culpa. Nosotros no hacemos otra cosa más que estar aquí sentadas. No es nuestra culpa que si nos da el sol, nos calentamos. Y si nos da frío, pues nos tenemos que enfriar. No es nuestra culpa. Si nos preguntas, yo creo que todo esto es culpa del sol. Y así siguieron discutiendo. Claro que todos tenían razón. Todos estaban siguiendo las leyes que se les habían dado. Pero, de repente, sucedió para calmar todo este caos y conmoción que estaba viendo la Tierra otra vez, apareció una pequeñísima gota de gelatina. Imagínate, en el agua. Era tan chiquita que nadie la podía ver. A esta gota de gelatina, la fuerza suprema le dijo, a ti te voy a dar algo que a nadie más le he dado, un regalo muy especial. Tú vas a comer, vas a crecer. Entonces, así fue como se creó la vida, con esta pequeñísima gotita de gelatina que nadie podía ver. Pero esta gota seguía esas leyes. ¿Cuáles eran las leyes? La primera, comer. La segunda, crecer.
y le dio otra más. Le dijo, vas a poder crear a otras como tú. ¿Qué tal? Nadie más sabía hacer eso. Entonces, estos pequeños fragmentos empezaron a seguir sus leyes, cada quien el suyo. Y empezaron a comer, a crecer y a crear a otros en su semejanza. Imagínense que ustedes tienen un coche. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Sí? Y ese coche, de repente, se convierte en 2 coches. Y esos 2 coches, en otros 2 coches. Y así, ya van a tener muchos coches. Ojalá. Así fue como se empezaron a crear más fragmentos y más fragmentos de estos pequeños pedacitos de gelatina. Estos primeros pedacitos de gelatina solo tenían una célula. Y estando en el mar, como el mar tenía mucha sal, les empezó a dar comezón. Ay no, esto está muy feo. Y para evitarse esa comezón, que se crean unos caparazones. ¡Qué listos!, ¿no? Estos caparazones, cuando estos seres morían, pero había muchos, cuando morían, todos sus caparazones se iban al fondo de la tierra. Y así iban creando capa tras capa tras capa. Estas capas formaron lo que ahora conocemos como el libro de la tierra. Hoy en día podemos ver alguna de esas capas y entender qué fue lo que pasó en ese tiempo. Después, estos seres se quedaron pensando, y si en lugar de hacer cada uno una cosa, nos juntamos y hacemos lo mismo, pero todos juntos, ¿sí? Es buena idea. Entonces empezaron a juntar y ya no nada más era una célula, ya eran varias. Y entonces se crearon seres mucho más grandes. Después de mucho tiempo, estas células dijeron, oigan, ¿y si en lugar de hacer todas lo mismo, nos dividimos? Y dijeron, pues sí, es una muy buena idea. Entonces se formaron en una fila, unas, y a ellas se les dio la tarea de comer. Otras se fueron a otra fila y se les dio la tarea de crecer. Y otras se les dio la tarea de transportarse. Y así se fueron creando muchos más seres que con estas células, que ya no hacían el mismo trabajo todas, sino se dividieron y eran mucho más eficientes, empezaron a crearse otros seres y otros seres. Y de repente llegaron seres con piernas. Ya podían transportarse, ya no nada más nadaban así, ¿verdad? Se podían transportar. Estos seres también tenían boca, tenían órganos. Al abrir las páginas del libro de la Tierra, podemos conocer todos estos seres, pero esa es historia para otra.